Mi suegra entró a mi casa con su propia llave mientras yo dormía. Esa fue la 10ª vez. La 11ª fue la última. Hay una frase que mi terapeuta me dijo hace 3 años y que yo rechacé con toda la furia que tenía acumulada en ese momento. La tolerancia sin límites no es amor, es rendición. La rechacé porque aceptarla habría significado admitir que yo llevaba casi una década rindiéndome y ninguna mujer quiere verse a sí misma como alguien que se rindió. Me llamo Fernanda, tengo 38 años, 2 hijos, Mateo de 8 y Sofía de 5, un esposo llamado Rodrigo al que quiero con una intensidad que a veces se parece peligrosamente a la desesperación. Y una suegra llamada Consuelo que durante 9 años entró a mi casa con su propia llave sin avisar, reorganizó mis cajones, cuestionó mi forma de cocinar, de limpiar, de hablar, de criar, de querer, de existir dentro de ese matrimonio. La 10ª vez que entró sin avisar, yo estaba dormida. La 11ª fue la última. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendan cómo se construye este tipo de infierno. Porque la gente suele imaginar que estas situaciones son dramáticas desde el primer momento, que hay una villana obvia con música de suspenso y que la víctima es claramente inocente. No funciona así. Así funciona en capas. Funciona con pequeñeces acumuladas que individualmente no parecen nada, pero que juntas forman algo que te aplasta sin que te des cuenta de cuándo empezó a caer el techo. Conocí a Rodrigo en el trabajo. Él era jefe de área en la empresa donde yo trabajaba como coordinadora de proyectos. Nos enamoramos con esa intensidad que tienen los amores que empiezan tarde. Yo tenía 27, el 29, y que saben que el tiempo es valioso. Había algo en Rodrigo que me hacía sentir vista. Era atento, curioso. Escuchaba de verdad. Cuando me hablaba, yo sentía que yo era la única persona en el cuarto. El primer año fue perfecto. No el tipo de perfecto fabricado de Instagram, sino el perfecto imperfecto y honesto. Peleábamos, nos reconciliábamos, cocinábamos juntos, aunque siempre quedara todo sucio, dormíamos abrazados, aunque él roncara, era real. Era mío. Conocí a Consuelo 6 meses después de empezar a salir con Rodrigo. Él me la presentó en un restaurante un domingo, con esa mezcla de orgullo y nerviosismo que tienen los hijos únicos cuando juntan su mundo privado con el mundo de su madre. Consuelo tenía entonces 54 años, el cabello perfectamente teñido de negro azabache, una blusa con bordados que parecía recién planchada y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Me extendió la mano, yo la tomé. Ella la soltó rápido, como si hubiera calculado exactamente cuánto contacto era suficiente para ser educada sin ser cálida. Rodrigo me ha hablado mucho de ti, dijo. Y yo, idiota y esperanzada, respondí que a mí también me había hablado mucho de ella. Ella asintió sin decir más. Y esa fue la última vez que Consuelo y yo tuvimos algo que se pareciera a una conversación igual. Nos casamos 2 años después. La boda fue bonita, aunque la lista de invitados del lado de Rodrigo cuadruplicó la mía porque mi familia es pequeña y la suya es extensa y complicada. Consuelo llegó con un vestido color champagne que rozaba el blanco, lo cual en teoría es una provocación simbólica, pero yo me dije que era una coincidencia y seguí sonriendo. Rodrigo y yo nos juramos amor frente a 120 personas y yo estaba tan feliz que el vestido de Consuelo me pareció un detalle sin importancia. Error número 1, ignorar
los detalles. Los primeros meses de casados vivimos en un departamento rentado. Consuelo venía cada 15 días, siempre anunciada, siempre con comida, siempre con algún comentario envuelto en azúcar que en realidad era veneno. ¡Qué bonito! Dejaste el departamento. Fernanda, aunque quizás si reorganizaras la cocina, se aprovecharía mejor el espacio. Este caldo está muy sabroso, aunque Rodrigo siempre lo tomó con más cilantro desde chiquito. ¿Y yo? Mi favorita de ese periodo. ¿Ya están pensando en niños? Rodrigo necesita estabilidad. Y un hombre sin hijos se distrae fácilmente. Yo sonreía, yo tragaba. Yo me decía que era el proceso normal de integrar a una suegra, que con el tiempo todo se acomodaría. Cuando compramos casa, una decisión que tomamos juntos, con nuestros ahorros, con meses de buscar y comparar y soñar, Consuelo se ofreció a ayudar con la mudanza. Fue ese fin de semana que me di cuenta de que la dinámica había cambiado de escala. Ella no venía a ayudar, ella venía a organizar. Había una diferencia enorme que yo no supe nombrar en ese momento. Reorganizó mi cocina entera. Cuando digo entera, digo que tomó mis ollas, mis sartenes, mis utensilios, mis especias, mis trapos, mis tablas para cortar y los acomodó según su criterio. Las especias en orden alfabético. Los trapos doblados en triángulo, no en rectángulo. Las ollas grandes arriba y las pequeñas abajo, lo cual es exactamente al revés de como yo las uso porque soy baja, y las grandes arriba me quedan fuera del alcance cómodo. Cuando los en él, con suavidad, con una sonrisa, diciéndolo como si fuera una broma. Ella me miró con una expresión que no era ofensa, sino algo más frío. Era corrección. Así se guardan, Fernanda. Es lo más ordenado an Rodrigo, que estaba acomodando cajas en otra habitación. No escuchó y yo no fui a buscarlo para contarle, porque todavía en ese punto me parecía una tontería hacer un drama por el orden de las ollas. Error número 2. No contar las cosas pequeñas. Le dio llave de nuestra casa ese mismo fin de semana. Rodrigo, quiero decir, le dio llave a su madre porque por si acaso mamá, para emergencias. Yo no estaba en el cuarto cuando sucedió. Me enteré después, cuando Consuelo sacó la llave de su bolsa para abrirme la puerta porque yo traía cajas en las manos. No dije nada, sonreían. Dije, gracias. Error número 3. No decir nada. La primera vez que entró sin avisar fue un martes a las 10 de la mañana, 4 meses después de mudarnos. Yo estaba trabajando desde casa, en pijama, con el cabello recogido de cualquier manera, tomando café frente a mi computadora. Escuché la llave en la cerradura y me congelé. Pensé que era Rodrigo. Había olvidado algo. Quizás, pero entonces entró Consuelo con 2 bolsas del súper y una expresión de total normalidad, como si entrar a la casa de su nuera sin tocar fuera la cosa más razonable del mundo. Fana, te traje fruta porque Rodrigo me dijo que ya no habían comprado. Qué bien que estás en casa. Así me abres el refrigerador. Estaba en mi propia casa. Ella me pidió que le abriera mi propio refrigerador en mí. Levanté, le abrí el refrigerador. Guardamos la fruta juntas. Ella me dijo que había comprado manzanas, aunque sé que a ti no te gustan tanto, pero son las que le gustan a Rodrigo. Se quedó 40 minutos. Reorganizó el cajón de los cubiertos porque estaba un poco revuelto. Se fue con un beso en la mejilla y yo me quedé sentada en la cocina sintiendo algo que no sabía nombrar. Tardé 2 días en nombrarlo violación despacio. Hablé con Rodrigo esa noche, le dije, con cuidado,
que necesitaba que su mamá avisara antes de venir, que yo entendía que era su casa también en cierto sentido, pero que era nuestra casa en el sentido legal y emocional, y que yo necesitaba ese aviso. Rodrigo me escuchó, Ana sintió, Ann dijo que hablaba con ella. 3 semanas después, Consuelo entró de nuevo sin avisar. Esta vez yo estaba bañándome, escuché la puerta principal, salté del regadera, me envolví en la toalla, corrí al pasillo pensando que algo había pasado. Era Consuelo en la sala, viendo la televisión. ¡Ay, Fernanda! ¡Cálmate! Solo vine a traer una cosa que olvidé. La última vez no preguntó si podía quedarse. No preguntó si yo estaba bien, Ann. No preguntó nada. Sacó de su bolsa una cuchara de madera que supuestamente había olvidado la visita anterior, la puso en mi cocina y se sentó a ver televisión durante 1 hora. Hablé con Rodrigo de nuevo. Él dijo que ya le había dicho, aunque ella era así, que no lo hacía con mala intención, que era su mamá y que en la cultura de su familia las puertas siempre estaban abiertas. Le dije que yo no era parte de esa cultura, que yo necesitaba privacidad. Me miró como si yo estuviera siendo irrazonable. Esa mirada específica de estás exagerando fue la primera piedra de algo que tardaría años en terminar de caerse. Quedé embarazada de Mateo 11 meses después de casarnos. El embarazo fue hermoso y agotador en partes iguales. Consuelo llegó a la casa el día que regresamos del hospital con el bebé sin avisar, con una olla de caldo que nadie le había pedido y con la seguridad de quien sabe que su presencia es indispensable. Se quedó 4 horas. Reorganizó la bolsa del pañalero, me dijo que estaba amamantando mal, me dijo que Rodrigo de bebé nunca fue buen dormidor y que yo necesitaba resignarme. Me dijo, mientras yo tenía a mi hijo de 2 días de nacido en brazos y lloraba de agotamiento posparto, que la maternidad es un sacrificio, Fernanda, y más vale que te acostumbres. Y Rodrigo, mi esposo, el amor de mi vida, el padre de mi hijo, no dijo nada. Eso también fue una primera vez. La primera vez que noté que había 3 personas en ese matrimonio y que 2 de ellas siempre estaban de acuerdo. Los años que siguieron al nacimiento de Mateo fueron los más difíciles de mi vida adulta. Y eso incluye haber perdido a mi padre cuando yo tenía 32 años de una forma que todavía me cuesta escribir. Mi papá murió de cáncer de páncreas, 17 meses desde el diagnóstico hasta el final. 17 meses en que yo iba al hospital 2 veces por semana, coordinaba con mis hermanas los turnos de cuidado, llamaba a los doctores, llenaba papeles, traducía diagnósticos del lenguaje médico al lenguaje que mi mamá pudiera digerir, y al mismo tiempo cuidaba a un bebé de pocos meses, trabajaba medio tiempo desde casa y mantenía una sonrisa que no le costara más peso del necesario a Rodrigo. Consuelo durante esos 17 meses entró a mi casa sin avisar exactamente 11 veces. Las conté, porque en algún punto empecé a contarlas como se cuentan las veces, que algo se rompe y todavía no ha llegado al límite donde tienes que reconocer que ya no tiene remedio. Una de esas veces fue el día que recibí la llamada de que a mi papá le quedaban semanas. Rodrigo no estaba en casa. Yo estaba sentada en el suelo de la cocina, con el teléfono en la mano, llorando de una manera que no tenía forma. «¿Escuch la lavé? ¿Escuch a Consuelo?» La escuché caminar hacia la cocina, la escuché detenerse al verme. Pensé, en ese momento irracional del dolor, que quizás esto era lo que necesitaba, que quizás la suegra impenetrable iba a suavizarse frente al sufrimiento real y que iba a decir algo humano. Me miró, dijo. ¿Qué pasó? Le conté lo de mi papá con palabras entrecortadas, con mocos y lágrimas y sin pretender
que estaba bien. Ella frunció el ceño levemente, con una expresión que no era crueldad, pero tampoco era compasión. Era algo más parecido a la incomodidad de quien no sabe qué hacer con el dolor ajeno. Dijo, bueno, Fernanda, pues ya sabes que esas cosas pasan. ¿Rodrigo ya sabe? Y lo que más me rompió no fue lo que dijo, sino que 5 minutos después estaba acomodando el cajón de los trapos porque los dejaste un poco revueltos. Mi papá murió 6 semanas después. En el funeral, Consuelo se colocó al lado de Rodrigo en la primera fila, como si fuera su lugar natural, y yo pasé el día consolando a mi mamá desde el segundo plano que ella ocupó sin que nadie se lo asignara oficialmente. En el camino a casa, Rodrigo me dijo que su mamá había estado muy presente durante todo, y yo quise preguntarle presente, ¿para quién por Omicol? Me callé mucho durante esos años. Es lo que más me duele cuando lo pienso ahora, a la cantidad de palabras que tragué, porque el problema con tragarse las palabras es que se acumulan, se convierten en algo físico, en una presión que vive en el pecho y que con el tiempo empieza a parecerse a la rabia. Y la rabia no es algo que yo supiera manejar. Vengo de una familia donde el conflicto directo se evitaba con educación y distancia, donde si algo molestaba, se dejaba de ir a esa casa un tiempo, pero nadie lo decía en voz alta. No tenía los instrumentos para manejar lo que estaba sintiendo. Sofía nació cuando Mateo tenía 3 años. Fue un embarazo difícil en hipertensión gestacional, 2 hospitalizaciones, descanso obligado el último trimestre. Rodrigo trabajó más ese año porque habíamos contraído una deuda que necesitaba cubrirse y yo no podía trabajar, lo cual era razonable y yo lo entendía. Lo que no entendía o lo que me negaba a entender era por qué cada vez que yo necesitaba apoyo, la persona que aparecía era Consuelo, no Rodrigo. No exagero. An Rodrigo trabajaba en Consuelo. Venía con comida, con opiniones, con su llave, con su presencia que llenaba todos los espacios y no dejaba lugar para el aire. Me decía cómo debía acostar a Sofía me, decía que la niña lloraba porque yo la cargaba demasiado y que eso la malcriaba. Me dijo en mi propia sala que yo no tenía la misma energía que las madres de antes, que las mujeres de su generación se recuperaban más rápido porque no eran tan delicadas. Una vez reorganizó mi closet de ropa mientras yo dormía una siesta que el doctor me había ordenado. Supe cuando desperté porque mis camisas estaban ordenadas por color y mis pantalones doblados de una manera diferente. Me desperté en mi propia recámara y sentí que no era mía. Lo de los comentarios sobre Rodrigo y su merecimiento comenzó ese año también. No sé si los hacía antes y yo no los registraba o si fue algo que escaló con el tiempo, pero ese año empecé a escucharlos con regularidad. Siempre cuando Rodrigo no estaba presente, siempre con esa cadencia de cosa dicha al pasar, como si no fuera una puñalada. An Rodrigo se merece a alguien que tenga más energía para él a mí. Hijo nunca se quejó, pero yo sé que extraña los domingos de antes, cuando salían los dos solos. A veces pienso que Rodrigo se casó muy rápido, no porque tú no seas buena, Fernanda, sino porque él siempre fue de los que necesitan más libertad. Yo no respondía, Ann sonreía, Ann cambiaba el tema, me iba a la cocina con un pretexto y luego le contaba a Rodrigo. Eso sí lo hacía con palabras precisas, con citas directas, con la esperanza de que él dijera algo que me hiciera sentir que no estaba sola. Rodrigo siempre escuchaba, a veces decía, ay, Fer, ya sabes cómo es ella. Evis Stichia, no creo que lo diga con mala intención. Una vez
la peor de las veces, me dijo, quizás si te llevaras mejor con ella, ella se sentiría más cómoda. Esa noche me encerré en el baño 20 minutos, no llorando, procesando, mirando mi propio reflejo en el espejo y preguntándome en qué punto de mi vida había aceptado que mi bienestar era responsabilidad mía y el malestar de Consuelo también era responsabilidad mía. La respuesta era desde el principio, desde la primera llave, desde las ollas. Hubo una pelea grande, la primera realmente grande, cuando Mateo tenía 5 años. Consuelo llegó un sábado que nosotros teníamos planes, íbamos a llevar a Mateo al circo. Era algo que él había pedido durante semanas y simplemente llegó a la puerta asumiendo que nos quedábamos. Cuando le dijimos que teníamos planes, su cara hizo algo que yo no había visto. Antes Ansé quebró de una manera que no era tristeza, sino indignación. DJQ Ella también era familia y que no se podía quedar esperando a que la invitaran como si fuera una visita. Rodrigo le dijo que no se habían comunicado bien y que la próxima vez coordinarían. Consuelo se fue ofendida. En el camino al circo, yo dije que era necesario que tuviéramos una conversación seria sobre los límites. Rodrigo me dijo que no era el momento, que ya había sido un día difícil, que a veces hay que ceder. Le pregunté qué era exactamente lo que yo debía ceder. No respondió. Mateo preguntó si los leones de verdad rugían, y yo pasé el resto del día fingiendo que estaba bien. Ese año empecé a ir con una psicóloga. No se lo dije a Rodrigo inmediatamente porque lo sabía, con esa certeza que da el conocer a alguien durante años, que su reacción iba a ser preguntar si yo estaba tan mal, como si buscar apoyo profesional fuera evidencia de una crisis en lugar de inteligencia emocional. Se lo dije después de 3 meses. Su reacción fue preguntar si era por algo de él. Él le dije que era por muchas cosas. Ana sintió. No preguntó más. Mi psicóloga, la doctora Ramírez, fue la primera persona que usó la palabra dinámica de una manera que yo entendí completamente. Me dijo que lo que estaba describiendo era una dinámica de triangulación en Consuelo. Ejercía influencia sobre Rodrigo de maneras que me excluían y Rodrigo lo permitía porque hacerlo era más fácil que confrontar a su madre. Me dijo que Rodrigo no era necesariamente consciente de esto, que muchas personas operan en dinámicas disfuncionales sin nombrarlas, pero que eso no lo eximía de responsabilidad. Tú le has dicho, con palabras directas y sin ambigüedad, que esto te lastima. Me preguntó, le dije que sí, muchas veces, y que hace, guardé silencio un momento, nada, dije. O dice que hablará con ella, o dice que yo exagero, o cambia el tema. Eso también es una respuesta, dijo la doctora Ramírez. El silencio y la inacción también dicen cosas. Me fui de esa sesión con una claridad incómoda que traté de evitar durante semanas. Fue también ese año que descubrí, por accidente, que Consuelo le decía a otras personas de la familia, cuñadas, primas, que yo no era muy buena ama de casa y que Rodrigo merecía más atención. Me enteré porque una cuñada de Rodrigo, con quien tengo una relación honesta y directa, me lo dijo sin rodeos en una cena de cumpleaños. Me lo dijo porque pensaba que yo debía saberlo. Yo la escuché con la cara quieta y el estómago revuelto. Cuando llegué a casa esa noche, Rodrigo ya dormía, me quedé en la cocina 1 hora, en la oscuridad, con un vaso de agua que no bebí, pensando en cuántas conversaciones existían sobre mí, en las que yo no estaba presente y en las que nadie me defendía. A nadie me defendía. 8 años de matrimonio y nadie me defendía. Eso
Más que cualquier otra cosa, fue lo que empezó a cambiar algo fundamental en mí, no la rabia. La rabia ya llevaba años ahí, sino la resignación. Empecé a resignarme de una manera nueva, de la manera peligrosa. Empecé a resignarme a que la situación nunca iba a cambiar, porque Rodrigo nunca iba a cambiar. Y si eso era verdad, entonces tenía que decidir ¿qué hacía con esa verdad? La 10ª entrada fue un lunes a las 7 de la mañana. Rodrigo había salido temprano a una junta. Yo había dormido mal. Sofía había tenido pesadillas. Yo me había levantado 3 veces y estaba en esa especie de sueño profundo de las 6 de la mañana, que es el sueño más necesario de todos. Escuché la llave en la puerta. Escuché pasos. Escuché a Consuelo moverse por la cocina, abrir el refrigerador, mover cosas. Me quedé en la cama. No me. Levanté y no fui a saludarla. No podía. Literalmente no podía. Ella se fue 40 minutos después, sin asomarse a mi cuarto. Dejó en la cocina una olla con arroz que nadie le había pedido y un frasco de mermelada que reorganizó en el refrigerador según su criterio. Lo supe porque cuando fui a buscar mi mermelada no estaba donde yo la dejaba. Esa fue la 10ª vez. Le envié un mensaje a Rodrigo. Le dije que necesitábamos hablar cuando llegara. Le dije que era urgente. Me respondió con un OK. Esa noche hablamos. Le dije, con la voz más tranquila que pude producir, que yo necesitaba que su mamá no entrara más a nuestra casa sin avisar, que no era una petición nueva, que llevábamos años con esto, que yo había llegado a un punto en que no podía seguir tolerándolo, que necesitaba que él tomara acción real, concreta, no una conversación vaga que no cambiaba nada. Me miró, dijo que hablaría con ella. Le dije que eso lo había dicho muchas veces, dijo que esta vez sería diferente. Le creí. No debería haberle creído, pero le creí, porque en el fondo, y esto es lo más humano y vergonzoso de todo, yo seguía queriendo que él fuera el hombre que yo había pensado que era cuando nos casamos. El que escuchaba de verdad LQ. 3 semanas después fue la 11ª vez. Era un miércoles. Recuerdo el día con esa precisión extraña que tienen los momentos que cambian algo irreversiblemente, como si el cerebro hubiera decidido grabar en alta definición justo ahí. Rodrigo había salido de viaje de negocios el lunes, 2 noches fuera. Algo que pasaba con regularidad y que yo manejaba bien, aunque con el cansancio normal de ser la única adulta funcional en casa por 48 horas. Los niños habían ido a la escuela, yo había trabajado desde las 9 hasta la 1, luego había recogido a Sofía, luego a Mateo, les había dado de comer, los había bañado, los había dormido. A las 9:30 de la noche, yo estaba en mi recámara, en mi cama, con el libro que llevaba 3 meses intentando terminar abierto sobre mi pecho, dormida antes de llegar a la página siguiente. No escuché la llave esta vez. Estaba demasiado dormida. Lo que me despertó fue el sonido de mi propio closet, no el closet de los niños, no el closet del pasillo, mi closet el de mi recámara. El que está a 2 metros de donde yo duermo. La habitación estaba oscura, pero la luz del pasillo entraba por la puerta entreabierta. Y en esa luz estaba Consuelo, de pie frente a mi closet abierto, con mi ropa en las manos. No metafóricamente, literalmente con mi ropa en las manos, revisándola, moviéndola como si yo no estuviera ahí, como si mi recámara fuera un cuarto de servicio y mi ropa fuera un inventario que revisar. Me quedé inmóvil 3 segundos. Esos 3 segundos en que el cerebro procesa lo que están viendo los ojos, pero todavía no genera una respuesta
Luego me senté. ¿Qué estás haciendo? Mi voz no sonó asustada, sonó fría, sonó de una manera que yo misma no reconocí. Consuelo no se sobresaltó. Eso fue lo más inquietante de todo. No se sobresaltó. Se volteó hacia mí con la misma calma con que te volteas cuando alguien llama tu nombre en la calle. ¡Ay, Fernanda, te desperté, perdona! Es que Rodrigo me dijo que tú tenías un saco azul que yo quería prestarle a mi hermana para una boda. Y como Rodrigo no está y yo no quería molestarte, ¿se detuvo? Supongo que algo en mi cara la detuvo. Me bajé de la cama mi pius tu pai. Me quedé mirándola. Hay momentos en que el cuerpo actúa antes que la mente, en que algo animal en ti toma el control y simplemente hace lo que hay que hacer. Yo agarré suavemente el saco de sus manos, un saco azul marino que me había comprado el año anterior y que Rodrigo jamás le había dicho a nadie que podía prestar porque nunca me lo había pedido. Y lo colgué de vuelta en mi closet. Necesito que te vayas, le dije. Fernanda, no exageres, ahora no grité. ¿No lloré? Solo señalé la puerta con una calma que me asombró a mí misma. Consuelo recogió su bolsa, me miró con esa expresión que yo había aprendido a reconocer a lo largo de 9 años, la expresión de quien considera que el problema no es su comportamiento, sino la respuesta exagerada del otro. Se fue. Escuché la puerta principal cerrarse. Me senté en el borde de mi cama y me quedé ahí 5 minutos sin moverme. Luego agarré mi teléfono y le mandé un mensaje a Rodrigo. Solo 4 palabras, necesitamos hablar mañana. Él respondió a los 2 minutos. ¿Estás bien? Le respondí no. Esa noche no dormí. Estuve acostada en la oscuridad de mi habitación a la que había entrado una persona con llave propia mientras yo dormía, que había abierto mi closet, que había revisado mi ropa como si yo no fuera real o no importara menos, y por primera vez en 9 años no sentí tristeza, no sentí impotencia, no sentí esa mezcla confusa de culpa y rabia que había sido mi estado emocional predeterminado durante casi una década. Sentí claridad, una claridad tan absoluta que era casi física, como cuando después de semanas de fiebre te despiertas un día y te das cuenta de que el cuerpo por fin cedió y la temperatura bajó. Había una cosa que yo podía hacer y que no requería el permiso de nadie. No requería que Rodrigo dijera las palabras correctas o tomara las acciones correctas o finalmente, después de 9 años, pusiera a su esposa por encima de su madre. No requería que Consuelo cambiara, ni que entendiera, ni que se disculpara. Al día siguiente, mientras los niños estaban en la escuela y antes de que Rodrigo regresara del viaje, fui a una ferretería, compré una cerradura nueva, una buena, de esas con llave de seguridad. Le pedí al señor de la ferretería que me explicara cómo instalarla, compré las herramientas necesarias, vi 3 videos en YouTube y pasé 2 horas de la tarde cambiando la cerradura de mi puerta principal. Nunca había cambiado una cerradura. Nunca había hecho ningún tipo de trabajo de ese estilo en casa. Mis manos temblaban un poco al principio, no de miedo, sino de adrenalina, de la sensación extraña de hacer algo decisivo. Cuando la cerradura quedó instalada, saqué la llave nueva, la sostuve en mi mano. Solo había 2 copias, una para mí y una para Rodrigo. No hice una para Consuelo. No le dije a nadie que había cambiado la cerradura. Rodrigo llegó a las 7 de la tarde. Usé su llave vieja antes de que yo pudiera decirle algo. Intentó abrir la puerta y no pudo. Y lo vi parpadear con confusión frente a la puerta de su propia casa. Salí a abrirle. Entregué la llave nueva. Le dije antes de que él dijera nada.
cambié la cerradura. Hay 2 llaves, una para ti y una para mí. A nadie más tiene acceso a esta casa a partir de hoy. Ahí. Me miró un momento. El momento fue largo. Le quitaste la llave a mi mamá. Le quité el acceso sin aviso a mi casa. Dije, ¿qué es diferente? Entramos, los niños corrieron a abrazar a su papá, comimos, los dormimos, y cuando la casa quedó en silencio, nos sentamos a la mesa de la cocina y yo le conté lo de la noche anterior. Lo del closet. Lo del soco. Lo de despertarme con una persona en mi recámara revisando mis cosas, lo conté sin llorar. Lo conté con la misma claridad fría que había sentido la noche anterior. Rodrigo me escuchó, esta vez sin los gestos habituales de distancia, sin el ya sabes cómo es ella o el no creo que lo diga con mala intención. Me escuchó de una manera diferente. No sé qué fue lo que cambió. Quizás fue que yo había cambiado. Quizás cuando uno deja de pedir con urgencia y desesperación y empieza a actuar con calma, el otro finalmente escucha de verdad. Cuando terminé de hablar, Rodrigo no dijo nada por un momento. Luego dijo, tienes razón en 2 palabras. 9 años de matrimonio y 2 palabras que yo no sabía que necesitaba tanto escuchar. No debí haberle dado esa llave. No debí haber dejado que esto pasara tanto tiempo. Lo siento, amé. Quedé mirándolo, esperando el pero. Sin embargo, la salvedad que siempre llegaba, no llegó. Voy a hablar con ella mañana, dijo. De verdad esta vez la dije que esperaría a ver qué pasaba. Lo que pasó fue esto. Rodrigo llamó a su madre al día siguiente. No sé exactamente qué le dijo porque respetó mi privacidad y no me repitió palabra por palabra la conversación. Pero me dijo que le había explicado que lo que había hecho era inaceptable, que entrar a la recámara de su nuera mientras dormía no era visitar a su familia, era invadir, que la llave era un privilegio de emergencia que había sido mal usado repetidamente, que la nueva cerradura era definitiva. Me dijo también que su mamá había colgado y que no lo había llamado de vuelta. Pasaron 3 días en Consuelo. No llamó, no mandó mensaje, en silencio absoluto. A la semana, una de las cuñadas de Rodrigo me escribió para decirme que Consuelo estaba muy herida y que sería bueno que yo me disculpara. Le respondí, con la misma calma fría que parecía haberse instalado en mí de manera permanente, que no tenía nada de qué disculparme y que si Consuelo quería tener una conversación honesta sobre lo que había pasado, yo estaba disponible. La cuñada no respondió. Rodrigo habló con su mamá 10 días después de la llamada original. Le dijo que esperaba que pudieran reconstruir la relación, pero que las condiciones no iban a cambiar, que yo era su esposa y que nuestra casa era nuestra casa, que cualquier visita requería aviso y bienvenida. Consuelo le dijo que si yo era más importante para él que su propia madre, entonces que hiciera su vida. Y Rodrigo, mi esposo, el hombre que durante 9 años había dicho, ya sabes cómo es ella, y había cambiado el tema, y había pedido que yo cediera. Dijo que sí, aunque Fernanda era más importante, que le había tardado demasiado en entenderlo y lo lamentaba, pero que así era. Consuelo dejó de hablarle. Han pasado 4 meses desde que cambié la cerradura. Necesito escribir esto porque en las últimas semanas he sentido cosas tan contradictorias y tan intensas que si no las saco de alguna manera, creo que van a vivir dentro de mí como animales enjaulados. Así que aquí estoy a las 11 de la noche con los niños dormidos y Rodrigo en el cuarto leyendo, escribiendo esto para gente que no conozco, porque a veces los desconocidos son el único espejo honesto que tenemos. Primero,
en el silencio de Consuelo. No es que no exista, es que no existe en nuestra dirección. Rodrigo se ha enterado por terceros, sus tías, su prima, la cuñada que me escribió que Consuelo está bien, que sale, que tiene vida. Simplemente decidió que si su hijo la elegía a ella, en lugar de mantenerse fiel a su familia de origen, esas fueron aparentemente sus palabras exactas, entonces no había nada más que decir. Ha habido momentos en que eso me ha partido el corazón, aunque no por las razones que uno esperaría, no por extrañarla, no la extraño, no de la manera en que extrañas a alguien cuya ausencia deja un hueco afectuoso, sino por lo que su silencio representa para Rodrigo. Porque Rodrigo está sufriendo. No lo dice de esa manera, porque los hombres de su generación y su crianza no dicen esas palabras con facilidad, pero yo vivo con él y sé leer el espacio entre sus gestos. Hay noches que se queda mirando el teléfono con una expresión que es mitad tristeza y mitad algo que no sé nombrar. Hay mañanas en que los niños preguntan por la abuela Consuelo y él da respuestas vagas que ninguno de los dos termina de creer. Y sin embargo, y esto es lo que más me ha costado procesar, cuando le pregunto ¿cómo está? Cuando lo presiono suavemente para que diga lo que necesite decir, Rodrigo me mira de una manera que yo no había visto antes. Mi Myra White Eyes. Estoy bien, Farron. Estoy bien, de verdad. Es raro, pero es un silencio tranquilo. La primera vez que lo dijo, me quedé sin palabras. La segunda vez entendí lo que quería decir. Durante 9 años, Rodrigo había vivido con el ruido de fondo de tener que manejar a 2 mujeres que estaban en conflicto. Ese ruido era constante, aunque intermitente. Era la tensión de cada visita de su madre. Era la conversación que sabía que tendría que tener conmigo después. Era el malabarismo de nunca decir nada que ofendiera a ninguna de las dos y que resultaba en ofender a ambas sin querer. Era el peso de ser hijo único de una mujer que había hecho de él su proyecto de vida y esposo de una mujer que necesitaba ser su prioridad. Ese ruido se fue. Él dijo que era el silencio más tranquilo que había escuchado en su vida. Yo lloré cuando lo dijo. Lo rondo de alivio, pero también de tristeza. Porque qué tipo de situación habíamos construido en que el silencio de una madre era necesario para que su hijo respirara. Ahora, Ann, lo que nadie te dice sobre ganar, porque yo gané, supongo. Cambié la cerradura Pius el Limay. Mi esposo me defendió. La persona que durante 9 años había entrado a mi casa sin avisar, ya no tiene acceso a ella. Eso es, en los términos más simples, una victoria. Y sin embargo, hay una culpa extraña, irracional, que la doctora Ramírez me ha dicho que es completamente normal y que yo le creo intelectualmente. Aunque emocionalmente se siente como una mentira, la culpa de haber roto una familia, la culpa de que Mateo y Sofía pregunten por su abuela, la culpa de que Rodrigo tenga que vivir con ese silencio, aunque diga que es tranquilo. La doctora Ramírez me dice que la culpa es la emoción con la que los sistemas disfuncionales te retienen, que si yo me siento culpable por poner un límite razonable es porque ese sistema me entrenó para sentirme culpable exactamente en ese momento, que la culpa no es evidencia de que hice algo malo, que la culpa es el sonido del límite trabajando, lo entiendo, no siempre lo siento, pero lo entiendo. También hay rabia todavía, una rabia específica, focalizada, que no se fue solo porque la situación cambió, rabia por los 9 años.
Por todas las veces que Rodrigo no dijo nada, por todas las veces que yo le conté algo doloroso y él cambió el tema o me pidió que cediera, por los comentarios de Rodrigo, se merece algo mejor que nunca fueron confrontados, por mi papá muriéndose mientras Consuelo reorganizaba mis cajones, por haberme sentido sola dentro de un matrimonio. Esa rabia no es hacia Rodrigo, exactamente, es más complicada que eso. Es hacia la versión de mí misma que toleró tanto, es hacia el sistema que lo hizo posible. Es hacia una cultura que enseña a las mujeres que tolerar es amar, que ceder es generosidad, que el conflicto directo es una falla de carácter. Rodrigo y yo estamos en terapia de pareja ahora. Fue él quien lo sugirió, no yo, él es. Detalle me importó más de lo que esperaba. Vamos los jueves en la tarde después de dejar a los niños en sus actividades y nos sentamos frente a un terapeuta que se llama Daniel y que tiene la habilidad de hacer preguntas que ninguno de los dos puede evadir cómodamente. La semana pasada Daniel le preguntó a Rodrigo cuando había empezado a notar que la dinámica con su mamá era un problema en el matrimonio. Rodrigo pensó un momento, luego dijo, y creo que siempre lo supe. Creo que simplemente no quería ser quien lo nombrara, porque nombrarlo significaba tener que hacer algo al respecto. Yo lo escuché decir eso y sentí algo muy complejo. Gratitud de que por fin lo dijera en voz alta. Dolor de que hubiera tardado tanto. Reconocimiento de que yo también había operado con silencios durante años. Esperanza de que si ambos podíamos nombrarlo ahora, quizás todavía había algo que construir. Daniel dice que los matrimonios no se rompen de un golpe y se reconstruyen también en capas, lentamente, con conversaciones que no siempre son cómodas, pero que son necesarias. Rodrigo me ha pedido perdón 3 veces en los últimos 4 meses. Perdón real, específico, sin los peros de antes. Me ha pedido perdón por no haber puesto límites antes, por haberme pedido que yo cediera cuando él debía haber cedido, por haber dejado que su mamá entrara a nuestra vida de maneras que me hacían daño. La primera vez que lo hizo, yo no supe qué hacer con eso. Me quedé mirándolo como si esperara que él, pero llegara. No llegó a la segunda vez. Lloré. La tercera, pude decir gracias y sentir que lo decía de verdad. Los niños están bien. Mateo es un niño de 8 años inteligente y perceptivo que ha notado que algo cambió, aunque no sabe exactamente qué, y que hace preguntas que a veces no tengo cómo responder sin mentir, ni sin darle más carga de la que un niño de 8 años debe cargar. Le digo que la abuela Consuelo está bien y que necesita un tiempo tranquilo. Él asiente con esa aceptación práctica que tienen los niños cuando saben que los adultos no les están dando la historia completa, pero que confían en que están intentando protegerlos. Sofía, que tiene 5 años, pregunta con menos frecuencia y se distrae más fácil. Ambos son felices en los términos importantes, duermen bien, comen bien, van a la escuela, tienen amigos, ríen, los niños están bien. Eso importa más que casi todo lo demás. Hay algo más que quiero decir, que es lo más difícil de todo esto de escribir. Hay una parte de mí que todavía no sabe si hice lo correcto. No en el sentido de si cambiar la cerradura fue razonable, eso lo sé. Lo sé con certeza absoluta, sino en el sentido más amplio. Si fui lo suficientemente paciente, si hubo un momento en que pude haber manejado las cosas de manera diferente
y el resultado habría sido menos radical. Si hay alguna versión de esta historia donde Rodrigo y yo llegamos al mismo lugar sin que Consuelo y su hijo quedaran sin hablarse, la doctora Ramírez me dice que esas preguntas son importantes, pero que no tienen respuesta definitiva y que vivir en ellas indefinidamente es otra forma de castigarme. Dice que lo que sé es esto, yo intenté durante 9 años resolver esto de maneras que no funcionaron. Intenté las conversaciones suaves, intenté las conversaciones directas, intenté el silencio, intenté la paciencia, intenté pedir a Rodrigo que interviniera. Nada cambió hasta que yo tomé una acción que no requería el permiso de nadie. Eso es lo que sé. Lo que no sé es si Consuelo algún día volverá, si habrá una reconciliación, si mis hijos tendrán una relación con su abuela paterna, si Rodrigo y su madre encontrarán eventualmente un camino de vuelta el uno al otro. La doctora Ramírez dice que eso no depende de mí, aunque yo no rompí esa relación. Que una madre que elige el silencio punitivo como respuesta a que se le establezcan límites, está eligiendo ella misma ese silencio. Intento creerlo. Hay días en que lo creo completamente. Hay días en que me cuesta más en lo que sé con certeza, lo que sé en el cuerpo, y no solo en la cabeza es esto. Esta mañana me desperté en mi cama, sola, porque Rodrigo había salido temprano a llevar a Mateo a un partido. La casa estaba en silencio, un silencio limpio y completo, que era mío, que no iba a ser interrumpido por una llave en una cerradura, que no iba a traer consigo a nadie que reorganizara mis cajones o cuestionara mi maternidad o le dijera a mi esposo que merecía algo mejor. Me quedé acostada 5 minutos extra, escuchando ese silencio, y luego me levanté, preparé café, abrí la ventana de la cocina, porque me gusta cuando entra la luz de la mañana así, y me senté a desayunar en mi propia casa como si fuera mía. Y eso, después de todo, es suficiente. Si alguien está leyendo esto y se reconoce en alguna parte de esta historia, en la tolerancia, en las conversaciones que no cambian nada, en la sensación de estar sola dentro de una relación, lo único que puedo decirles es que el límite que pones sin pedir permiso es a veces el único que funciona, no porque sea fácil, no porque no tenga costos, sino porque es el único que parte de ti misma y no de la esperanza de que otra persona cambie primero. Los cambios de cerradura cuestan poco. Lo que te regalan es imposible de calcular.